Subtítulo: Las aristocracias. Aristocracia deriva del griego aristos, lo mejor, y kratos, poder. En su acepción literal, por lo tanto, aristocracia significa poder de los mejores. Convengamos en que el sentido primitivo de este término ha sido en ocasiones particularmente tergiversado. Sin embargo, veamos qué influencia puede ejercer el espiritismo en su aplicación. A tal efecto, tomemos las cosas en el punto de partida y acompañémoslas a través de las épocas, a fin de que deduzcamos de ahí qué habrá de suceder más tarde. No ha existido época alguna en la que, en el seno de un pueblo, los hombres en su vida social hayan podido prescindir de jefes, razón por la cual los encontramos incluso en las tribus más salvajes. Esto se debe a que, en virtud de la diversidad de las aptitudes y los caracteres inherentes a la especie humana, en todas partes existen hombres incapaces que necesitan ser dirigidos, hombres débiles que reclaman protección, pasiones que demandan represión. De ahí la necesidad de una autoridad. Es sabido que en las sociedades primitivas esa autoridad fue conferida a los jefes de familia, a los mayores, a los ancianos, en una palabra, a los patriarcas. Esa fue la primera de las aristocracias. Como las sociedades se fueron haciendo numerosas, la autoridad patriarcal llegó a ser impotente en determinadas circunstancias. Las querellas entre pueblos vecinos dieron lugar a combates. Para conducirlos ya no fue preciso apelar a los mayores sino a los hombres fuertes, vigorosos e inteligentes. De ahí surgieron los jefes militares. Victoriosos, esos jefes fueron investidos de autoridad, y su valor se convirtió en garantía contra los ataques de los enemigos. Muchos abusaron de la posición que ocupaban, y se apoderaron de ella por su propia iniciativa. Más adelante, los vencedores pasaron a imponerse a los vencidos y los redujeron a la esclavitud. De ahí la autoridad de la fuerza bruta, que fue la segunda aristocracia. Los fuertes, junto con los bienes que poseían, transmitían en forma natural a sus hijos la autoridad de que disfrutaban, de modo que los débiles sometidos, que no osaban replicar, se habituaron poco a poco a tener a esos hijos como herederos de los derechos que los padres habían conquistado, y a considerarlos sus superiores. Se produjo así la división de la sociedad en dos clases, la de los superiores y la de los inferiores, la de los que mandan y la de los que obedecen. Así surgió la aristocracia del nacimiento, que se hizo tan poderosa y preponderante como la de la fuerza, porque si no tenía fuerza por sí misma, como en los primeros tiempos en que cada uno debía hacer el sacrificio de su persona, disponía de una fuerza mercenaria. En posesión del poder absoluto, naturalmente invocó para sí todos los privilegios. Para el mantenimiento de esos privilegios era necesario que se les confiriese el prestigio de la legalidad, de modo que esa aristocracia creó leyes para su propio provecho, lo que les resultó sencillo, visto que ningún otro las dictaba. Pero como esto no bastaba, sumó a los privilegios el prestigio del derecho divino, a fin de tornarlos respetables e inviolables. Para garantizarles el respeto de las clases sometidas, que eran cada vez más numerosas, y a las que resultaba cada vez más difícil contener, incluso por la fuerza, solo había un medio: impedirles ver con claridad, es decir, mantenerlas en la ignorancia. Si la clase superior hubiese sido capaz de alimentar a la clase inferior sin que ésta hiciera nada, la habría gobernado fácilmente durante largo tiempo aún, pero como la segunda fue obligada a trabajar para vivir, y trabajar tanto más cuanto más apremiada se hallaba, resultó que la necesidad de encontrar incesantemente nuevos recursos, de luchar contra una competencia invasora, de buscar nuevos mercados para los productos, desarrolló su inteligencia e hizo que las mismas causas de las que se servía la clase superior para someterla, la ilustraran. ¿No se ve ahí la mano de la providencia? La clase sometida vio las cosas con más claridad, vio la poca consistencia del prestigio que se le oponía y, sintiéndose fuerte por lo numerosa, abolió los privilegios y proclamó la igualdad ante la ley. Este principio marcó, en el seno de algunos pueblos, el fin del reinado de la aristocracia de nacimiento, que pasó a ser apenas nominal y honorífica,
visto que ya no confiere derechos legales. Se erigió entonces un nuevo poder, el del dinero, porque con dinero se dispone de los hombres y de las cosas. Se trataba de un sol naciente ante el cual todos se inclinaban, como en el pasado se inclinaban más aún delante de un blasón. Lo que dejó de concederse al título se le concedía a la riqueza, y la riqueza tuvo también sus privilegios. Sin embargo, poco después percibieron que para conseguir la riqueza se requería cierta dosis de inteligencia, y que no era necesaria mucha para recibirla como herencia, además de que los descendientes son generalmente más hábiles para consumirla que para ganarla. Percibieron también que los medios de enriquecimiento no siempre son limpios, de modo que el dinero fue perdiendo poco a poco su prestigio moral, y ese poder fue sustituido por otro, por una aristocracia más justa, la de la inteligencia, a la cual todos pueden reverenciar sin envilecerse, porque pertenece tanto al pobre como al rico. ¿Será la última? ¿Será la más elevada expresión de la humanidad civilizada? No. La inteligencia no siempre constituye garantía de moralidad, y el hombre más inteligente puede hacer pésimo uso de sus facultades. Por otro lado, la moralidad aislada muchas veces resulta incapaz. Así pues, la unión de esas dos facultades, inteligencia y moralidad, es necesaria para generar una preponderancia legítima, a la que las masas se someterán ciegamente, porque les inspirará plena confianza, tanto por sus luces como por su justicia. Será la última aristocracia, la que se presentará como consecuencia, o más bien como señal, del advenimiento del reinado del bien en la tierra. Esa aristocracia se erigirá muy naturalmente por la fuerza misma de las circunstancias. Cuando los hombres de esa categoría sean suficientemente numerosos para constituir una mayoría imponente, las masas les confiarán sus intereses. Como hemos visto, las aristocracias han tenido su razón de ser, nacieron del estado de la humanidad. Del mismo modo habrá de suceder con lo que se convertirá en una necesidad. Todas han tenido o tendrán su época, según los países, porque ninguna ha sido fundada en el principio moral. Solo este principio puede constituir una supremacía perdurable, porque estará animada por los sentimientos de justicia y caridad. A esa supremacía la denominaremos aristocracia intelecto-moral. Pero semejante estado de cosas, ¿será posible con el egoísmo, el orgullo, la codicia que reinan soberanos en la tierra? Respondemos claramente, sí, no solo es posible, sino que se implantará porque es inevitable. Hoy prevalece la inteligencia, es soberana, nadie puede negarlo. Y tan cierto es esto que se ve al hombre de pueblo acceder a cargos de primera categoría. Esta aristocracia no es más justa, más lógica, más racional que la de la fuerza bruta, la del nacimiento o la del dinero. ¿Por qué, pues, no sería posible que se le uniera la moralidad? Porque dicen los pesimistas el mal domina sobre la tierra. Pero, ¿quién osaría decir que el bien no lo suplantará un día? Las costumbres y, por consiguiente, las instituciones sociales, ¿no valen hoy 100 veces más que en la Edad Media? ¿No se caracteriza cada siglo por un progreso? ¿Por qué, pues, la humanidad habría de detenerse cuando aún tiene tanto por hacer? Por instinto natural, los hombres buscan su bienestar. Si no lo encuentran completo en el reino de la inteligencia, lo buscarán en otra parte, y ¿dónde podrán encontrarlo sino en el reino de la moralidad? Para eso es preciso que la moralidad tenga ventaja numérica. Es innegable que hay mucho por hacer, pero, reiteramos, sería una vana pretensión alegar que la humanidad ha llegado a su apogeo, cuando se la ve avanzar incesantemente por la senda del progreso. Digamos, ante todo, que en la tierra los buenos no son tan raros como se supone. Los malos son numerosos, eso es lamentablemente cierto, pero lo que hace que parezcan todavía más numerosos es que tienen más audacia y sienten que esa audacia les es imprescindible para triunfar. Con todo, comprenden de tal modo la preponderancia del bien que, al no poder practicarlo, se enmascaran con él. Los buenos, por el contrario, no hacen alarde de sus buenas cualidades,
parecen tan poco numerosos porque no se ponen en evidencia. Analizad, mientras tanto, los actos íntimos realizados sin ostentación, y en todas las clases de la sociedad encontraréis personas de naturaleza buena y leal en cantidad suficiente para que vuestro corazón se tranquilice y no os desesperéis por la humanidad. Además, también nos corresponde mencionar que entre los malos hay muchos que lo son solo por incitación, y que se convertirán en buenos siempre que estén sometidos a una buena influencia. Admitamos que de cada 100 individuos haya 25 buenos y 75 malos. Entre estos últimos, 50 lo son por debilidad, y serían buenos si tuviesen buenos ejemplos y, sobre todo, si hubiesen sido correctamente encaminados desde la infancia. De los 25 decididamente malos, no todos serán incorregibles. En el actual estado de las cosas, los malos son mayoría e imponen la ley a los buenos. Supongamos que una determinada circunstancia produzca la conversión del 50% de ellos, los buenos quedarán como mayoría y a su turno dictarán las leyes. Mientras que de los otros 25 absolutamente malos, muchos habrán de sufrir la influencia de los buenos, y solo quedarán algunos incorregibles sin preponderancia. Tomemos un ejemplo para ilustrar lo que acabamos de decir. En el seno de ciertos pueblos el asesinato y el robo constituyen la normalidad, y el bien representa la excepción. En los pueblos más adelantados y mejor gobernados de Europa el crimen es la excepción, acosado por las leyes, el delito no ejerce ninguna influencia sobre la sociedad. En esos pueblos, lo que todavía predomina son los vicios del carácter, el orgullo, el egoísmo, la codicia y todo su cortejo de miserias. Entonces, ¿por qué, con el progreso, los vicios de esos pueblos no han de convertirse en excepción, como ya lo son los crímenes, mientras que los pueblos inferiores alcanzan nuestro nivel? Negar la posibilidad de esa marcha ascendente sería negar el progreso. Ciertamente, llegar a ese estado de cosas no puede ser obra de un día, pero si hay una causa capaz de apresurar su advenimiento, esa causa es sin ninguna duda el espiritismo. Factor por excelencia de la solidaridad humana, al mostrar que las pruebas de la vida actual son la consecuencia lógica y racional de los actos practicados en las existencias anteriores, y al hacer de cada hombre el artífice voluntario de su propia felicidad, la divulgación universal del espiritismo tendrá como resultado, necesariamente, una sensible elevación del nivel moral de la actualidad. Aunque apenas elaborados y coordinados, los principios generales de nuestra filosofía ya han congregado en una imponente comunión de ideas a millones de adeptos diseminados por toda la tierra. Los progresos realizados bajo su influencia, las transformaciones individuales y locales que han promovido en menos de 15 años, nos permiten apreciar las inmensas y fundamentales transformaciones que producirán en el porvenir. Pero si gracias al desarrollo y la aceptación general de las enseñanzas de los espíritus, el nivel moral de la humanidad tiende constantemente a elevarse, se engañaría de modo singular quien supusiese que la moralidad ejercerá preponderancia sobre la inteligencia. En efecto, un espiritismo no pide que se lo acepte ciegamente, hace un llamado a la discusión y a la luz. En vez de la fe ciega que aniquila la libertad de pensar, sostiene, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. La fe necesita una base, y esa base es la comprensión plena de aquello en que se debe creer. Para creer no basta con ver, es necesario sobre todo comprender. El Evangelio según el Espiritismo. Por lo tanto, con arreglo al derecho, podemos considerar al espiritismo como uno de los más poderosos precursores de la aristocracia del porvenir, es decir, de la aristocracia intelecto-moral.